La Asociación del Remo Tradicional, Pollo San Juan y Bonisilla patrocinan este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este patrimonio que, como siempre les digo, se hace nuestra tradición. Y ya saben que dejamos el año 2016, nos adentramos en este 2017 esperando pues que todas sus ilusiones se hayan colmado en estas Navidades, que hayan finalizado un año bueno, que si no ha sido bueno, pues le hayan pedido a los Reyes Magos la venida de este 2017 con mejores perspectivas. Nosotros solo le hemos pedido el poder acompañarles cada lunes, el poder llevarles el patrimonio de Málaga, enseñárselo, mostrárselo de una manera didáctica o lo más didáctica posible que podamos y de expresarles cuánto tiene de bueno esta ciudad de Málaga en cuanto al patrimonio y en cuanto a todas aquellas tradiciones que se llevan a cabo en la misma. Ya saben también que estábamos pues en la retransmisión de esa tradición que tampoco es muy lejana en décadas en el tiempo, como es la cabalgata de Reyes en Málaga, pero que sí se ha arraigado con una fuerza tremenda, al igual que ocurre en el resto de España. Pues también estábamos ahí emitiendo en directo esas imágenes, así pues les damos la bienvenida, les felicitamos nuevamente este 2017 como lo han hecho el resto de compañeros y nos ponemos y nos disponemos a seguir hablándoles de patrimonio. Y hoy, si hablamos de patrimonio, vamos a tener el honor, por decirlo de alguna manera también, de acaparar, de echar el brazo y dar una caricia a una localidad malagueña, a una localidad que verdaderamente, si se habla en Málaga de patrimonio, no podemos dejar de hacerlo de Antequera, es decir, hablarles del patrimonio cultural de Antequera, del patrimonio arquitectónico, escultórico, pictórico. Y también les anunciamos el año pasado que nos quedaba una exposición temporal del MUPAN, concretamente, por llevarles a este programa, por traerles a este programa. Así pues, vamos a enlazar esa exposición que nos permitirá de otra manera, a través del ciclo de conferencias que se están produciendo y se van a seguir produciendo en ese Museo del Patrimonio Municipal, el rico patrimonio de la localidad malagueña de Antequera, que entre otras cosas no es que esté de moda, porque siempre ha estado de moda, pero ya saben ustedes que en cuanto a esos vestigios prehistóricos, como son los dólmenes, esa arquitectura de los dólmenes, son patrimonio de la humanidad. Pero también hemos sabido que hace poco Antequera ha sido nombrada como una de las ciudades mundiales, a nivel mundial, de aquellas localidades o ciudades que hay que visitar desde un punto de vista patrimonial. Y para todo ello, hoy contamos con nosotros, con un buen amigo, y ya saben también que en este programa lo reconocerán, puesto que si hablamos de museística de Málaga, una de las referencias en cuanto a la dirección de museos, dirección artística de estos museos, como podía ser el del Museo del Patrimonio Municipal o el Revello de Toros, nosotros, que nuestro buen amigo Elías de Mateo. Muy buenas tardes, Elías. Buenas tardes, Paco. Feliz entrada de año, feliz año y feliz año a todos los seguidores de PTV, porque yo creo que va a ser magnífico el 2017. Tiene buen aspecto. Tiene buen aspecto. Elías, decíamos que dejábamos, hablábamos de otras exposiciones, hablábamos la última vez que estuvimos contigo de esa exposición de retratos de Revello de Toro, y nos quedaba una exposición que también en este último trimestre del 2016 tenía lugar, se inauguraba, que se proyecta hasta este mes de enero, que no era otra interesantísima exposición de dibujo del antequerano José María Fernández. Bueno, Con lo pues, cual cumplimos un ciclo, ¿no? Sí, además es una exposición que se concibió a caballo, como tú bien dices, entre 2016 y 2017, y quien no haya ido todavía a verla, pues tiene todo este mes de enero hasta el día 29, y es una exposición de un artista especialmente original e interesante. Para empezar, tengo que decirles a ustedes que nació el mismo día y el mismo año que Pablo Ruiz Picasso, y sin embargo fue una persona extremadamente desgraciada en su vida personal, de tal manera que cuando él muere
en 1947, muere relativamente joven, ha muerto su mujer, han muerto sus hijos, han muerto sus hermanos y realmente es una persona que está sola y que está prácticamente, Antequera es su gran compañía, su gran compañero a lo largo de su vida. Fue un magnífico pintor, fue un excepcional dibujante y esa es la faceta, como tú indicabas, que hemos traído al Mupán. Son 62 dibujos que tratan muy diversos temas, pero que nos revelan una maestría en la línea, podríamos decir, del expresionismo y que trata temas muy diversos. Es un hombre, Paco, enamorado del mundo clásico, enamorado de la mitología clásica. De hecho, hemos enfrentado, y ahí están, algunas de las publicaciones de los libros que él atesoraba en su biblioteca y donde se inspiraba para los modelos pues, de los dioses paganos, de Pan, de una serie de Venus, de Júpiter, de Zeus, etcétera, etcétera, para los, digamos, para expresar esos dibujos. Luego tiene otra faceta y es un hombre tremendamente crítico con la sociedad de su tiempo. Hay una serie de dibujos donde nos revela la pobreza de la Antequera de su tiempo, de la Antequera a caballo entre los siglos XIX, de los siglos XIX y XX. También revela un poco el submundo de la prostitución, el submundo de cómo se explota a la mujer y con lo que es extremadamente dulce, por llamarlo de alguna manera, es con la Semana Santa. Porque la Semana Santa de Antequera es algo absolutamente maravilloso, creo que los televidentes lo saben, lo sabemos todos, lo hemos vivido, hemos estado allí. Y él, en cambio, trata la Semana Santa de una manera excepcional. Y ahí, cuando se inauguró la exposición, el alcalde, que es un gran antequerano y un gran cofrade, pues nos decía que revelaba cómo en La Vega el capataz se subía encima del trono pues para, digamos, arengar a los horquilleros a que subieran. O sea que es una exposición muy completa que recoge muchos aspectos de su obra y uno que no quiero olvidar, que es también la fiesta. Es el carnaval, la Semana Santa, por supuesto, y una crítica atroz contra el clero. La Semana Santa y las cofradías salen muy bien paradas de su lápiz y de su mirada, pero en cambio el clero, pues materialmente lo pone a parir. Y me van ustedes a permitir esa expresión. Son 62 dibujos que además están precedidos de un retrato suyo que le regala su maestro en la Escuela de Bellas Artes de Málaga, Joaquín Martínez de la Vega, porque él hace muchas cosas y las hace bien, pero es un gran retratista y sobre todo en la técnica del pastel, dificilísima técnica del pastel, es un gran maestro como quien le había dado clase en Málaga, Martínez de la Vega. Por lo tanto, ese retrato recibe al visitante y de alguna manera pues ahí vemos ese trazo de lápiz, ese trazo de dibujo fuerte, ese trazo de los personajes mitológicos, mitad dioses, mitad humanos, mitad caballos, que tenemos en esas 62 obras que nos hemos traído del Museo de Antequera y que esta exposición tengo que hacer un reconocimiento especial al Museo de Antequera, a sus responsables y especialmente al alcalde Manuel Barón. Hablas de Elías, del alcalde. Recordemos que, como tú decías, la inauguración pretendía conjugar, por un lado, el abrazo que Málaga le daba a Antequera desde un punto de vista patrimonial, con la presencia del alcalde de Málaga, el alcalde de Antequera, y una exposición que también abría un ciclo de conferencias del que hablaremos posteriormente, puesto que también vamos a conectar con uno de los conferenciantes y vamos a hablar del patrimonio antequerano, poniendo de relieve un personaje que es muy interesante. La exposición ya no solo por las técnicas, por los temas que trata, sino porque nunca expuso, nunca dejó su obra para exponer, ni nunca expuso su obra mientras que la realizaba, o una vez realizada nunca era persona de exponerla ni de darla a conocer, excepto a sus amigos. Es un hombre además que regaló mucha de su obra, que no la comercializó y en algunos momentos de su vida
pasó auténticos apuros económicos y que cuando él muere absolutamente solo, pues su albacea es el gran poeta antequerano muerto hace pocos años. José Antonio Muñoz Rojas fue el gran amigo de la última etapa de su vida, gran amigo, gran mentor, porque José Antonio era un hombre con una proyección tanto intelectual como económica muy importante, y de alguna manera él dejó como heredero universal al Ayuntamiento de Antequera. Por eso una buena parte de su obra está en el Museo Municipal, y el Ayuntamiento, con Manuel Barón a la cabeza, pues hablando de todo este proyecto que se llama Antequera, 7000 años de historia y patrimonio, es un proyecto global, como tú has dicho, donde está la exposición y está ese ciclo de conferencia que es traer el arte de Antequera y el patrimonio de Antequera a Málaga. Pues nos decía Manuel Barón que él tuvo la iniciativa, apoyada por todos los grupos políticos del ayuntamiento, de nombrar hijo predilecto a título póstumo a José María Fernández. Bueno, y alguien le dijo, bueno, ¿y quién recoge, digamos, el título y tal? Y entonces decidieron que, como hay un magnífico instituto de enseñanza secundaria en Antequera, José María Fernández, pues ese título lo recogió el director del instituto. Me pareció una idea muy buena, y el título está colgado precisamente en el instituto que está dedicado a su memoria y a su nombre. Sí, porque Muñoz también sirvió como albacea de... Efectivamente, José Antonio Muñoz Rojas fue el albacea, fue el amigo de la última etapa de su vida, también fue la persona que le permitió publicar un magnífico estudio, porque él fue además archivero de Antequera, fue la primera persona que empezó a indagar con métodos científicos en el pasado documental y en el pasado histórico de Antequera, y su obra clásica, editada por el centro, se llamaba Centro de Estudios Andaluces, por la Sociedad Económica de Málaga, donde Muñoz Rojas tenía vara alta en aquellos momentos, es de 1943 o 44, y también un ejemplar de esa obra, o sea, su dimensión como historiador del arte, pues está también mostrada en la exposición. ¿Se puede hablar de referente pictórico de la ciudad de Antequera? Y yo creo que es, Paco, permíteme un poco, lo que engarza la Antequera barroca, la Antequera el esplendor del arte antequerano de los siglos XVI al XVIII, con el arte contemporáneo en Antequera. Realmente Antequera ahora mismo tiene una serie de pintores y de creadores plásticos muy interesantes, y José María Fernández de alguna manera enlaza la tradición artística de Antequera con el arte contemporáneo. Elías, pues que como a otros grandes artistas, tiene una metódica manera de realizar o concebir, como el retrato del que hablaba. Vemos sus retratos y vemos a un excelente pintor con un dominio de la técnica, pero después vemos estos dibujos que se muestran en el Mupán, y vemos a un personaje atormentado, que en sus dibujos expresa toda la rabia, la ira que pueda tener contenida en el interior, pero que a la vez eso le crea una genialidad a la hora de configurar sus obras, ¿no? Yo, cuando titulamos la exposición, y a mí, bueno, pues incluso se me ha criticado un espíritu atormentado, efectivamente, porque él es una persona aparentemente de vida ordenada, de vida tranquila, archivero de su ciudad, pero al mismo tiempo es un hombre, en lo personal, Paco, tremendamente desgraciado. Entonces, su vía de escape es la creación plástica, y concretamente el dibujo, porque en cambio él en el óleo pues fundamentalmente también trata algún tema mitológico, pero trata fundamentalmente el mundo del retrato, y además no hace negocio con ellos. Ahora mismo hay un profesor, un académico de Antequera, Miguel Ángel Fuentes, que ha colaborado con nosotros intensamente en la exposición, porque está elaborando una tesis doctoral global sobre José María Fernández, y está descubriendo muchos dibujos y muchos retratos regalados por él a familias antequeranas. Claro, eso es una labor, digamos, de hormiguita, porque hay que ir y conocer, y ir casa por casa de las familias, vamos a decir, acomodadas de la Antequera entre el siglo XIX y el siglo XX, y ver que hay ahí una obra importante, oculta hasta este momento, de José María Fernández. Después le ocurre como ha ocurrido a tantos artistas también, que con la explosión que existía, por ejemplo, en Málaga, en cuanto a la pintura se refiere, en el 19, centros como Madrid, Barcelona, principales creadores de esa obra pictórica que se nos mostraba nueva y novedosa, se arraigó mucho en Antequera. Sí, él realmente tiene ahí dos etapas de su vida muy claras.
Él hace una primera etapa de su vida en que viaja por Europa, en que conoce las vanguardias, en que bueno, pues está en París, también está en Bruselas, hace unos recorridos por Europa y luego decide volverse a su tierra, volverse a Antequera, y ya no sale de Antequera, pero es una persona que conoce lo que se está haciendo en Europa en aquellos momentos, en el arte, cómo se está rompiendo, digamos, la tradición del arte académico, del arte más clásico, más, digamos, figurativo, y sin embargo él se queda en Antequera, tiene un camino propio, pero desde luego es un camino general. Y al hilo de lo que tú has dicho, de que él, digamos, es un poco de la segunda generación, podemos decir, de la escuela malagueña de pintura, que florece entre mediados del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, para mí él es el representante de la escuela malagueña de pintura en Antequera. El hombre que en Antequera mantiene una creatividad y un frescor, digamos, artístico hasta los años 40, los duros años 40 del siglo XX. Elías, como estamos viendo en las imágenes, se expresa muy bien el gusto por el desnudo, por la mitología, por las expresiones... Por el mundo de la prostitución, claro, por el mundo del cabaret. El circo, la Semana Santa, Sí. ahí vuelca todas sus inquietudes y sobre todo pues toda... como decías en el enunciado, ¿no? Esa labor callada y oculta que tiene el artista, pero también, aparte de la mitología, cualquiera que esté en estos momentos viendo las imágenes puede decirnos, bueno, a mí esas imágenes también me llevan a otro pintor español como fue Goya, ¿no? Sí, efectivamente, una de sus fuentes de inspiración es Goya. Sabemos, Paco, que Goya fue, de alguna manera, el punto de partida del arte contemporáneo en España y que Goya abre en su obra tan plural y tan genial, pues muchos caminos. Y uno de los caminos es el expresionismo y uno de los caminos es expresar su mundo interior también atormentado, en el caso del gran aragonés de Francisco de Goya, a través precisamente de esos, en el caso de Goya, de esos caprichos, de esos desastres de la guerra, de las pinturas negras. Pues José María Fernández, podemos decir que es, digamos, tiene una vida paralela hasta cierto punto con Goya. Yo en el pequeño trabajo que me permití hacer para el catálogo, pues dije que él vive la tragedia española del siglo XX, él vive las luchas sociales de principios del siglo XX, él vive el inicio de la Segunda República, es depurado por el primer ayuntamiento republicano de su cargo de archivero, vive la tragedia de la guerra civil, ya casi al final de su vida. O sea que él, igual que Goya vivió la tragedia de la guerra de la independencia, de las luchas políticas de principios del siglo XIX en España, él también la vive y la vive de una manera, yo creo que muy dramática. Claro, porque convivió, podemos decir que convivió con tres enfrentamientos a nivel mundial y a nivel nacional, como en la Primera, la Segunda Guerra, que ya le cogió en el final de su vida, y la Civil Española. Y luego además todas las revueltas, ahí tenemos una imagen de los últimos años de su vida, que además nos facilitó Miguel Ángel Fuentes, pero él vive también la etapa de las revueltas campesinas en el campo andaluz, lo que se llamó el trienio bolchevique, todos los, digamos, las ocupaciones de fincas, de tierras, todo ese mundo precisamente nada plácido de las primeras décadas del siglo XX en una zona donde las diferencias sociales, Paco, en Antequera eran abismales, había una minoría terrateniente que controlaba las tierras, que era la propietaria de las grandes extensiones de la Vega y que creaba una enorme riqueza agrícola, y luego estaba el mundo del jornalero, que él lo retrata durmiendo en la calle esperando a que le den trabajo al amanecer, y todo eso, pues lógicamente, influye en una personalidad que yo creo que es de una extraordinaria sensibilidad. Apuntabas también, estamos hablando del pintor, pero hay otra persona junto al pintor que es el amante de la historia del arte, el investigador, el enamorado del patrimonio de Antequera, que lo pone de manifiesto, aparte de, como tú bien decías, el archivero municipal. Sí, además es el primer, vamos a decir, la primera obra
con criterios científicos sobre historia del arte de Antequera, sobre la Antequera barroca, sobre las iglesias de Antequera, que uno sigue yendo a Antequera. Y bueno, pues lógicamente hoy en día se han puesto de relieve lo que es el mundo de la Antequera prehistórica o lo que eran las villas romanas, que en una conferencia que tuvimos la ocasión de disfrutar en el Museo Municipal en noviembre, pues el director del Museo de Antequera, que es un excelente arqueólogo, pues nos ilustró cómo Antequera era uno de los centros productores de aceite más importantes del Imperio Romano y cómo se han encontrado en Roma ánforas, digamos, procedentes de Antequera, porque el aceite antequerano, excelente siempre, hace 2000 años y en estos momentos llegaba a Roma y había una cantidad de villas y una cantidad de almazaras de aceite excepcional. Bueno, pues todo ese conjunto, no para mí, siendo importante, para mí la Antequera es la Antequera barroca. La Antequera de los siglos XVII y XVIII, que tiene una serie de arquitectos y de maestros de obra excelentes, que tiene una arquitectura civil y religiosa absolutamente espectacular y que tiene también una escuela pictórica propia y con, digamos, con entidad independiente de Sevilla o de Málaga o de incluso de Granada. Y él se adentra como archivero municipal en ese mundo y las iglesias de Antequera, ya lo he referido antes, es el primer libro científico sobre el arte antequerano. Comentábamos al principio en la introducción, Elías, que la pintura nos muestra a un antequerano, a un pintor antequerano, también un estudioso, y abre el abanico para conformar también un ciclo de conferencias en torno a esos 7000 años de patrimonio de Antequera, que como tú avanzabas, pues han ido desde esas villas romanas del estudio, los dólmenes, evidentemente. Empezamos con el director de los dólmenes de Antequera, el arqueólogo Bartolomé Ruiz González, que bueno, que ha estado en estos meses junto con el alcalde, junto con los responsables de la Junta de Andalucía, en el centro de la noticia, de la buena noticia, al conseguir que la UNESCO declare el conjunto de los dólmenes de Antequera como Patrimonio de la Humanidad. Luego, han sido siempre los martes, y a partir, yo les invito a ustedes, a partir de mañana, de nuevo tenemos todos los martes de enero conferencias a las 7:30 en el Museo Municipal. Hasta el 31 de enero. Hasta el 31 de enero. Concretamente, mañana la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, académica, Rosario Camacho, maestra de tantos historiadores del arte, pues nos va a hablar precisamente de esa arquitectura barroca antequerana que tiene una dimensión civil y una dimensión religiosa, porque uno sigue, Paco, entrando en San Sebastián, entrando en las iglesias de los conventos y se sigue quedando maravillado de la creatividad, del gusto, de la estética y de cómo los antequeranos han conservado ese patrimonio a lo largo de muchos siglos. Después de Rosario Camacho tendremos otra conferencia el martes de la semana que viene sobre la escultura barroca antequerana. Y ya luego pues tendremos una sobre José María Fernández para terminar con el actual archivero de la ciudad de Antequera, José Escalante, que nos va a hablar del patrimonio documental de la ciudad de Antequera, porque Antequera ha tenido, yo no sé si la suerte, o a veces la suerte hay que buscársela, de que su patrimonio documental y su patrimonio artístico no han sufrido los grandes avatares de la crisis del siglo XX en España y en Málaga y en Andalucía. Desde luego, en Antequera no ha habido las inundaciones del Guadalmedina. Durante la Guerra Civil, pues fue más lo que perdió Antequera porque repuso, entre comillas, muchas imágenes para las iglesias destruidas de Málaga que lo que realmente... Incluso se ha perdido más documentación en Málaga de Antequera que en Antequera. Que era de Málaga, y entonces pues Pepe Escalante es un hombre que conoce como nadie la historia y sobre todo el patrimonio documental de Antequera. Se abre con un pintor que fue archivero y se cierra con una conferencia del archivero actual. Del actual archivero municipal de Antequera.
Se pone de manifiesto, aunque suponemos, y evidentemente así se puso en la presentación de manifiesto, la importancia de la localidad de Antequera. Después se conoció, como tú bien dices, pues ese anhelo de todos los antequeranos, que se hizo también anhelo de los malagueños, los andaluces y a nivel nacional, que tengamos un punto más como patrimonio de la humanidad, y que Málaga esté en el mapa a través de Antequera, de esos dólmenes que todos hemos visitado, que a todos nos han llevado de excursión por los colegios principalmente, que hemos visto en nuestra niñez, en nuestra juventud, que han estado siempre, que han permanecido siempre en nuestra memoria, porque hemos convivido con ellos, pero hasta que no se han puesto de manifiesto de esta manera, parece que quedaban un poco como una antiguaya, y nunca mejor dicho, ¿no? Sí, pero lo que pasa con el tema de los dólmenes, Paco, los dólmenes siempre han estado en toda la referencia, incluso en las más básicas, de los programas de historia del arte, desde la dimensión de la primaria y de la enseñanza secundaria y lo que era antiguamente el COU, hoy en día el bachillerato, hasta la universidad, siempre han estado como referentes. Lo que pasa es que hoy en día, que vivimos en un mundo donde la comunicación, donde la proyección, digamos, de la noticia es lo que realmente pone en primer plano cualquier circunstancia, evento, personaje o lo que sea, pues esto realmente le ha dado el marchamo o el espaldarazo mundial, primero a los dólmenes en sí, que son algo absolutamente excepcional, y Bartolomé Ruiz nos estuvo explicando la excepcionalidad de su ubicación, la excepcionalidad del conjunto, porque es Menga, es los distintos dólmenes, incluso hay alguno que está todavía, que se sabe que existe, pero que no está, digamos, puesto en valor, que tienen que ponerlo en valor, pero sobre todo, es la idea de que Antequera está ya como un punto patrimonial, y ya el punto patrimonial que, digamos, está por el hecho de los dólmenes, se extiende, como tú bien has dicho antes, en la prensa mundial, a que la ciudad es realmente una joya patrimonial en su conjunto. Y José María Fernández es uno de los últimos eslabones de esa joya patrimonial. Antequera ha tenido, pues, la gracia, la suerte o el trabajo a lo largo de 7.000 años, que así se titula el ciclo de conferencia, de haber estado en primer plano en creatividad arquitectónica, escultórica, pictórica, en haber sido un centro fundamental de grandes artistas a lo largo del tiempo, y el que sigue siendo hoy pues una ciudad absolutamente encantadora, porque todos conocemos que ha habido grandes ciudades a los cuales el desarrollismo de los 60 o de los 70 pues estropearon, porque se tiró un palacio barroco y se levantó un bloque de pisos de 15 plantas, y aquello ya está allí, y chicos, aquello ya es muy complicado el quitarlo de en medio, ¿no? y recuperar el palacio barroco. Sin embargo, Antequera pues conserva un casco histórico en unas condiciones de conservación, de mantenimiento realmente excepcional. Pues de ello vamos a hablar en esa segunda parte del programa. Si pues, después de los anuncios publicitarios, no se vayan, porque vamos a adentrarnos precisamente en la ciudad de Antequera, en su patrimonio y en su archivo, también principalmente a través de esta exposición que nos da paso en el MUPAN de Málaga. Así pues, volvemos después de estos pequeños anuncios publicitarios. La Asociación de Remo Tradicional organiza la Liga Provincial de Jávegas Diputación de Málaga, que se celebra en verano desde Vélez hasta Mijas. Contamos con participantes del Club de Remo Faro Torre del Mar, Club de Bogadores Rincón de la Victoria, Club de Remo Cala del Moral, Club La Espadilla del Palo, Asociación de Remo de Pedregalejo, Club San Andrés Huelin, Remo Torremolinos Carihuela, Remo Mijas. Llama y podrás competir a bordo de una barca típica malagueña. Ya somos 350 deportistas en categoría infantil, femenina, veteranos y senior. Bonisilla, especialistas en suministros para la hostelería. Contamos con una exposición de 3.000 metros cuadrados con gran variedad de artículos: maquinaria, mobiliario, menaje, higiénicos, cristalerías, vajillas, cuberterías, cuchillería, limpieza y menaje de un solo uso. Alquiler de menaje y mobiliario para sus celebraciones. Bonisilla, mayor variedad, mayor surtido y mejores precios. Bonisilla, proveedor de hostelería líder en la provincia de Málaga.
Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Volvemos, decíamos que eran pocos los momentos que íbamos a visitar esos escaparates, y si hablamos de visitar escaparates, seguramente habrán visto estas pasadas navidades cómo la tecnología móvil está a la orden del día. Es uno de los grandes regalos de las navidades, y si de regalos hablamos, pues todavía siempre tienen la oportunidad de conseguir los smartphones, esa tecnología inteligente que esta casa, que PTV pone a su disposición. Ya saben que son dos smartphones Wico, de la marca Wico, que pueden adquirir llamando, como siempre, a esta casa al 1650, donde serán atendidos por un técnico que les mostrará pues las características técnicas de los mismos, desde la cámara frontal y trasera, de esa pantalla AMOLED, de ese sistema Android con el que funcionan estos terminales, de la conectividad que puedan tener, de las formas de pago que pueden realizar, o un solo pago, o dividir los pagos, aplazarlos en una serie de cuotas para que se le haga más liviano el pago, con lo cual, como decían algunos, el que no quiere, el que no se consuela es porque no quiere. Así pues, el que no tiene esta tecnología en sus manos es porque no llama a PTV y tiene, pues como decíamos, estos smartphones de alta generación, de alta calidad, para conectarse con la vida diaria y para saber, entre otras cosas, ubicar desde un punto de vista de coordenadas la ciudad de Antequera, de la que estamos hablando, pues a través de exposiciones como la de José María Fernández, que podemos ver hasta este mes de enero en el MUPAN, sobre todo por las conferencias que hablábamos con Elías de Mateo. Elías, hablábamos que una de las conferencias que cierra el ciclo, el 31 concretamente, el martes 31 de enero... En enero, después de la festividad de Reyes, todos los martes, quien tenga el gusto de escuchar a especialistas y de ilustrarse sobre el patrimonio y el arte de Antequera, pues todavía partimos del barroco y llegamos a la documentación y llegamos al patrimonio documental. Patrimonio documental se enlaza alguien que estamos hablando como pintor, pero que fue archivero municipal de la ciudad de Antequera, y precisamente el actual archivero de la ciudad de Antequera, José María Escalante, es el que pronuncia esa conferencia, y también es la persona que tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, José María Escalante. Hola, buenas tardes. José María, hablábamos con Elías de lo idóneo, nunca mejor dicho, de la ubicación de la exposición en torno a la figura, primero de este pintor antequerano, pero después también a la evaluación a través de las conferencias de esos 7000 años de patrimonio antequerano, puesto que no sé lo que nos puede decir el archivero municipal. ¿Se ha puesto o se ha vuelto a poner de magnificencia, aunque ya conocíamos el patrimonio, pero se ha puesto Antequera en un lugar del mapa a nivel mundial, ¿no, José María? Sí, efectivamente. Mi nombre es José, no José María, solamente. El María lo he puesto yo, ¿no? Es más corto, me ha rebautizado, no tiene importancia. Efectivamente, el hecho de la declaración del conjunto dolménico, junto con el Torcal y la Peña, de Patrimonio de la Humanidad, es una inyección que revitaliza evidentemente el importante patrimonio que tenemos en la ciudad de Antequera. Un patrimonio altamente conocido, pero que vuelve a estar de actualidad más que nunca a partir de esta declaración. José, el María me salía por el Fernández. José, hablábamos de los dólmenes. ¿Se ha notado desde un punto de vista turístico, aunque la cercanía de ese nombramiento evidentemente también está al lado nuestra, pero ¿habéis notado desde un punto de vista turístico en Antequera que algo ha cambiado? Sí, claro, es evidente. Una
una declaración de patrimonio implica un acercamiento turístico, una difusión de lo que es la ciudad en su conjunto, no solamente de los elementos que han sido declarados, sino atrae a un público, por un lado, de curiosos que vienen a ver o a conocer por primera vez lo que esa declaración, esos elementos tan puntuales, como de un público muy especializado que viene a este tipo de ciudades. Evidentemente, Antequera desde el mes de julio para acá ha visto incrementado de una forma muy significativa este turismo que lo ves por las calles, lo ves los fines de semana y lo ves casi a diario, sobre todo este verano ha sido bastante fuerte. Se ha incrementado bastante, ahí están las estadísticas oficiales que así lo señalan, aparte que a simple vista evidente esta subida y este interés por la ciudad. Leíamos hace unos días atrás que a nivel mundial revistas especializadas ponían a la localidad, a la ciudad de Antequera, como uno de los 60 lugares mundiales que hay que visitar como un interés específico y especial en el mundo, con lo cual ya no es solo que se ponga Antequera en el mapa mundial, sino que ya la están poniendo revistas especializadas, revistas de gran categoría que nos vienen desde otros lares, con lo cual no solo lo decimos nosotros, ¿no? Sí, efectivamente. Hace poco New York Times también sacó un reportaje recomendando, entre otras ciudades, a Madrid y Antequera como unos elementos de obligatoria visita. Es cierto de que a raíz de esta declaración se está redescubriendo lo que es la ciudad y además se está difundiendo y se está gustando lo que se ve, ¿no? Es una ciudad que para aquel que no la conoce se lleva una gratísima sorpresa cuando la visita, puesto que como el ciclo de conferencia estamos hablando de 7.000 años de historia que puede ser revisado en un espacio urbano muy cuidado, muy interesante a los ojos de cualquier visitante. Cada rincón, cada espacio es un pequeño museo que nos habla de esa historia milenaria que está sobre la espalda, sobre los hombros de la ciudad de Antequera. José Escalante, ahí hablábamos con Elías, que se abre con José María Fernández y se cierra con ese ciclo de conferencias, se cierra con el actual archivero de Antequera y se habla precisamente de la preservación del patrimonio documental, que se pasa desde el papel a la digitalización. Esa es la conferencia que se va a impartir el día 31 por parte del archivero actual municipal de Antequera. Sí, efectivamente. José María Fernández, una de las facetas importantes de su vida fue la de archivero y la de difundir, y trabajó en difundir lo que es la historia y el patrimonio local. Un patrimonio que no solamente es mueble e inmueble, sino tenemos posiblemente uno de los más importantes patrimonios documentales casi a nivel andaluz, concentrado en un archivo, tanto por la variedad como por la importancia de los materiales en ellos conservados. Pensad que a pesar de ser un archivo histórico local, se reúne aproximadamente unos 37 archivos distintos en 13 grandes fondos. En muy pocos sitios pueden contar con esta variedad que no solamente atañe a lo que es la ciudad, sino a un ámbito territorial mucho más amplio. Y conservamos desde documentos de 1410 pues hasta, como pueden imaginar, la producción actual, tanto a nivel de notarías como de empresas, como también de ayuntamientos. Tenemos que decir que tenemos una riqueza importantísima, hay archivos familiares, parroquiales, etcétera, gracias a diversos convenios que nos han permitido reunir toda esta masa documental y tenerla conservada para el estudio a nivel de curioso y a nivel universitario. Una parte importantísima de la preservación y de la lucha por conservar este patrimonio viene la difusión del mismo a través de las nuevas tecnologías, como puede ser la red, donde disponemos de una página web con un acceso a una base de datos digital donde pueden ustedes actualmente acceder pues a algo más de 1 millón y medio de imágenes y a un total de unas 500, 600.000 entradas que permiten dar una visión muy completa de lo que es nuestro archivo histórico, nuestro patrimonio documental, patrimonio muy cuidado en nuestra ciudad desde siempre. Siempre ha habido una preocupación por parte del político de
preservar esta documentación, como consciente de la importancia que tiene. Pepe, soy Elías de Mateo, buenas tardes. Elías, ¿qué haces? Muy buenas tardes, me alegro de oírte. Y vamos a ver, uno le sale siempre su titulación de doctor en Historia Contemporánea, y entonces Antequera tuvo una importante tradición industrial, sobre todo en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, referido a la industria textil. ¿Se han recuperado algunos de los archivos empresariales de esas familias, de esas industrias tanto agroalimentarias como textiles antequeranas? Bueno, disponemos de lo que es el archivo de la antigua Real Fábrica de Lara. Ese sí se conserva una parte. De fábricas modernas, de industrias modernas, prácticamente no hay nada. Hay algo de fotografía, alguna referencia, y sí está completo un archivo importantísimo, que es el del Ingenio San José, lo más conocido como la Azucarera Antequerana, sí, empresa que fundó en su día Francisco Romero Robledo. Ese archivo se encuentra prácticamente al 100%. Bueno, pues eso es una noticia importante, porque de alguna manera lo que hemos estado hablando en el programa, Pepe, de la continuidad en Antequera, de la conservación del patrimonio artístico, también se da, como tú has señalado, en la conservación del patrimonio documental, y no solamente en la dimensión artística, sino en la dimensión también empresarial e industrial, ¿no? Porque la Azucarera Antequerana pues es es una empresa de referencia en su género y en su tipo en la época en que está especialmente activa, ¿no? Sí, a este habría que señalar también un archivo importantísimo que está no está dentro de los archivos empresariales, sino es un archivo familiar, que es el archivo de la familia Carreira. La familia Carreira, aparte de su labor agrícola y ganadera, pues tenía también una serie de empresas, de actividades paralelas, como era una fábrica de luz, había fábrica de jabón, etcétera, etcétera. Entonces este archivo se ha recuperado también como archivo familiar, y también recoge una parte importantísima de esa actividad empresarial e industrial de la ciudad desde mediados del siglo XIX. Un archivo de los más bonitos que tenemos en nuestro centro, dentro de ese periodo contemporáneo al que tú has aludido antes, y que realmente pues abarca además un espacio territorial amplísimo, puesto que esta familia tenía finca y tienen no solamente la provincia de Málaga, sino también la de Córdoba, en Sevilla, tienen un territorio muy amplio, con lo cual permite además hacer una reconstrucción del mundo agrario, del mundo de esta zona en esos finales del siglo XIX, ese siglo XIX, como tú sabes, tan complejo, tan complicado de analizar muchas veces por falta de documentación. Pues José Escalante, archivero municipal de la ciudad de Antequera, agradecemos la participación y estamos atentos a esa conferencia que cierra ese ciclo de esos 7.000 años del patrimonio antequerano, el 31, todos los martes que quedan hasta final de mes, hay conferencias en torno al patrimonio y a la ciudad de Antequera, y ese 31, José Escalante cierra pues el ciclo, cierra también la exposición de este antequerano ya universal desde un punto de vista pictórico, y damos las gracias a Pepe Escalante por haber compartido con nosotros hoy pues su sabiduría y su saber y traernos a Málaga, la ciudad de Antequera. Pues muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por difundir nuestra ciudad y nuestro patrimonio, que es el vuestro, al fin y al cabo. Muy bien. Pues que así sea. Muchas gracias, Pepe. Hasta luego, adiós. Como veíamos, nos ha hablado el archivero actual de un patrimonio que se preserva a través de la documentación, la digitalización del propio archivo con un amplio aspecto visual que podemos ver a través de las diferentes páginas web que tanto el ayuntamiento como el propio archivo pone a disposición. Y eso nos da pie, Elías, a ver algo que nosotros ya hemos hablado en este programa también, y es que aparte de la museística, como puede ser el Mupán o como hemos hablado muchas veces en el Revello de Toros, existe también una actividad de archivo, de documentación, de darse a conocer, de transmitir de alguna manera
todo lo que estamos hablando, puesto que si no hubiera una campaña publicitaria, por ejemplo, como la que estamos hablando hoy, algún malagueño a lo mejor no se habría enterado de que en el MUPAN existe esta exposición, ¿no? Además, vosotros hacéis, Paco, especialmente tú, pero también esta casa, una labor importantísima, porque digamos, la conexión del malagueño con las televisiones locales y especialmente con PTV es especialmente intensa. O sea, a lo mejor la gente, las cadenas nacionales, pues bueno, de alguna manera un poco quedan diluidas en esa enorme oferta que hay, pero se agarra, en el mejor de los sentidos, se conecta con Málaga, con su historia, con su presente, con sus problemas, con todos los elementos a través de PTV, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues es fundamental el que algo se haga bien, pero también es fundamental el decirlo y el que llegue a los oídos de las personas que pueden estar interesadas. Yo pienso que como profesional de la historia, como profesional devenido en los museos, nuestra labor es recuperar, difundir, preservar. Son verbos que realmente suenan bien, pero son los que nosotros estamos trabajando desde los archivos, desde los museos, desde la universidad, desde los investigadores independientes, porque sigue habiendo grandes páginas de nuestro arte, de nuestra historia, personajes que, te digo con conocimiento de causa, porque estoy trabajando ahora en un proyecto especialmente interesante para el MUPAN, pues siguen siendo desconocidos para no solamente el gran público, sino incluso para los especialistas. Elías, no quisiera irme, aunque nos queda un poco tiempo, pero sí, hemos visto el ciclo que se proyecta hacia el 31, todos los martes. Todos los martes, en el Salón de Actos del MUPAN, 7:30, el próximo Rosario Camacho, que es una de nuestras grandes historiadoras del arte, no solamente de Málaga, sino a nivel español. Y también estamos hablando de una exposición temporal y de un ciclo, la exposición permanente, evidentemente, y dentro del museo, ¿qué podemos ver y qué nos viene? Bien, pues dentro del Museo del Patrimonio Municipal, en las salas de la Coracha, tenemos, que inauguramos antes de las fiestas navideñas, una exposición realmente espectacular. Aquí no hablo yo de interesante, hablo de espectacular, de ese gran pintor, de ese gran artista plástico, porque creo que es muy completo, que es Eugenio Chicano. Eugenio Chicano está viviendo ahora, con más de 80 años, una etapa de una plenitud creadora excepcional, ha recorrido toda Andalucía y ha captado con sus tintas planas, con sus líneas definidas, paisajes de Andalucía. Esa exposición va a, digamos, ir por todas las provincias andaluzas después de que termine en Málaga, pero yo le invito especialmente a todos los personas que nos están viendo interesadas en un artista malagueño, en el arte de Málaga actual, porque esa es una serie de obras que él ha hecho en los últimos 3 años, y también en nuestra región, en nuestra patria chica, en Andalucía, porque realmente es algo impresionante. Una exposición que ha estado, digamos, hecha a la limón entre el Ayuntamiento y el Consejo Social de la Universidad, y que después de que termine en Málaga, por ese ámbito andaluz, pues va a ir por todas las tierras de Andalucía. Y luego yo tengo un especial interés en decirle a las personas que nos están viendo, en invitarles a un acto concreto. Este viernes, día 13, como nosotros somos latinos, pues el día de mala suerte es el martes 13, no el viernes, ¿no? El viernes 13 tenemos a las 8 de la tarde la inauguración, que está abierta a todos ustedes, de una nueva exposición temporal en el Museo Rebello de Toro. Rebello de Toro es nuestro pintor más veterano, con mayor proyección exterior, más galardonado, y que sigue trabajando con más de 90 años, y que vamos a traer una serie de retratos femeninos. Él es el pintor de la mujer, como a principios del siglo lo era el cordobés Julio Romero de Torres, y él tiene sus obras de creación libre, sus figuras femeninas, pero luego las personas que han podido pagar su caché, pues han cogido y han, digamos, reclamado sus servicios
como retratista. Entonces hay una serie de retratos de colecciones privadas realizados entre 1960 y el año 2012. Retratos plurales, retratos muy diversos en su tipología y en su propia evolución artística, y yo insisto en que las exposiciones temporales que cuesta mucho trabajo, investigación, esfuerzo, incluso económico hacerlas, pues sirven para que los museos muestren lo que no está en los museos, lo que está en el salón de un palacio, lo que está en el salón de una casa, lo que está en un dormitorio, y siempre estamos también en esa labor de investigación. Así que, si ustedes tienen el gusto de estar el viernes por la tarde por el centro de Málaga, acérquense al Museo Revello de Toro, tendremos al alcalde, tendremos quizá alguna sorpresa, y ahí, como decía aquel presentador de concurso, hasta aquí puedo leer, pero en cualquier caso, pues tienen ustedes un sitio maravilloso que es la Casa de Pedro de Mena, y una exposición que hace mérito a que Revello de Toro es el pintor de la mujer, porque Paco las hace de verdad, o sea, son ellas mismas, pero siempre las pone un poco más guapas y un poco más jóvenes. Y entonces, claro, el éxito de Revello pues lo sacan prácticamente como a los grandes toreros de la plaza, a hombros. ¿Veremos o queda algo que mostrar de esas exposiciones temporales que nos ha tenido acostumbrado el museo también en periodos de Cuaresma? Vamos a ver, sabes que durante 6 años hemos hecho exposiciones de obra de Revello, digamos que regalada, porque salvo la primera que cobró de la sentencia en los años 40, pues siempre ha tenido una generosidad enorme, pero yo he preferido no repetir, porque ya hemos hecho una gira por todo lo que tenía en Málaga y en su provincia, y ahora pues vamos a centrarnos, hemos terminado este domingo el retrato masculino, y el viernes pues abrimos la exposición de retrato femenino, que estará abierta hasta vísperas de Semana Santa. Pues con esa exposición y con esa dualidad de la dirección de tanto del MUPAN como del Revello de Toros de Elías de Mateo, nos quedamos. Agradecemos como siempre, Elías, tu presencia y la labor también de divulgación y de puesta en escena de estos 2 museos municipales, y como siempre pues te convocaremos a que nos disertes sobre otras de las tantas exposiciones que tendrán lugar a lo largo del año. Estamos preparando algo muy original en el MUPAN para los primeros días de febrero. Pues con eso nos quedamos, y nosotros les esperamos el próximo lunes, que tendremos mucho más patrimonio, que esa es nuestra tradición, y les convocamos como siempre a las 7:30 el lunes, porque el patrimonio sigue siendo nuestra tradición en PTV. Así pues, pásenlo bien, disfruten y véannos. La Asociación del Remo Tradicional, Pollo San Juan y Bonisilla han patrocinado este programa.